Ok, buenos días a ustedes aquí presentes. Gracias a nuestra hermana aquí por permitirnos la entrada de la palabra de Dios, porque no es palabra mía, solamente vamos a leer nada más. Y pues vamos a seguir una secuencia de lo que tenemos en el estudio de Daniel capítulo 7. No sé si, bueno, las personas que van a ver o que están mirando ahí, si nos dejan saber ahí si se escucha bien el audio. Así que vamos a empezar lo que es Daniel capítulo 7. Ustedes que estaban aquí la vez pasada, leímos el capítulo 6 y estaban enterados un poco más de lo anterior. Así de que, primero, lo que debemos de saber antes de leer este capítulo, no sé ustedes si saben o tienen una idea qué es una profecía antes de empezar a leer. ¿Qué puede ser una profecía, digamos, como para ustedes? Es algo que predice el futuro. Muy bien. Prácticamente, digamos, eso es, no es, o sea, una profecía, digamos, es algo que va a predecir el futuro, algo que va a ocurrir en el futuro, y, digamos, prácticamente son señales que nos vienen dejando y que, digamos, señales que nosotros tenemos que ir mirando, y estas profecías se deben de cumplir antes de la venida del Mesías. Entonces, digamos, cuando usted maneja, va en la carretera de tránsito, entonces va mirando señales y le dice que adelante hay una curva, entonces así son señales. Eso mismo son las profecías, digamos, unas señales que tienen que ocurrir antes de la venida del Mesías. Entonces, lo que tenemos que saber en este capítulo 7 es que Daniel nos empieza a hablar a través de símbolos y también en este capítulo nosotros le consideramos de que es el corazón del libro de Daniel, como quien dice el centro. ¿Por qué el corazón? Porque aquí van a ver detalles que del capítulo 1 al 7 alimentan a este capítulo 7 y en los anteriores. O sea, este es como el centro, vamos a decir. Y aquí es donde comienza la parte profética. Y debemos de entender de que el libro de Daniel está dividido en dos partes, en historia y en profecía. La parte histórica es la que viene de los imperios, que ya vimos y que es lo que le sucede a Daniel. Y la profética es lo que se ha venido, digamos, dando y hay parte de que todavía no ha sucedido. Entonces en eso está dividido Daniel. Entonces les quiero, digamos, como advertir unas cositas en este capítulo. De que a partir de aquí, Daniel ya no interpreta sueños, porque él interpretaba sueños, ahora ya no. Ahora, él comprendía antes y ahora en este capítulo, en adelante, él no comprende. Y para que nosotros sepamos de que Dios es el que lo hace todo y no los seres humanos, no somos sabios, sino que la sabiduría la da a Dios. Entonces Dios envía a un ángel para que le explique a Daniel. Entonces Daniel ya no entiende. Porque Daniel murió y algunas cosas las entendió y otras no. Entonces, lo que va a hacer Daniel es que va a retroceder un poco en el tiempo lo que él va a contar ahorita. Empezamos a leer y dice Daniel capítulo 7, el verso 1 y vamos a leer hasta el 6 y luego lo desglosamos uno por uno. Dice Daniel 7.1, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían el gran mar. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes
Y fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y fue dado dominio. Ahí vamos a parar. ¿Comprendieron del 1 al 6? ¿O están como un, digamos, como un dilema, un rompecabezas que como que no sabemos? No, bueno, el relato no se entiende, que fue lo Ujú. que él vivió, lo que no tenemos es la explicación, pues, Ah, muy pero bien. Ok. ahí está claro que vio muchos demonios, muchas bestias Ajá. ahí, Ah, él vieron muchas bestias. Muy muchas bien. bestias ahí extrañas. Entonces, dice, ok, dice en el primero, dice, en el primer año del rey Belsasar, ahora, Daniel lo que está haciendo es retrocediendo. Belsasar es el nieto del rey Nabucodonosor. O sea, en ese tiempo está, Daniel miró esta visión. Entonces él va a relatar lo principal del asunto. Y entonces dice, tuvo Daniel un sueño, visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Dice, muy bien, dice el verso 2. Miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí 4 vientos combatían en el gran mar. Vamos a parar ahí. La pregunta, vamos a decir prácticamente, nosotros para poder abrir un candado necesitamos una llave, ¿verdad? Entonces, yo no me voy a inventar nada, ni, o sea, todo lo que nosotros no comprendemos, la Biblia, digamos, es su propio intérprete. Cuando un hombre le empieza a meter doctrina de hombre, intérprete de hombre, entonces ya no sirve. ¿Por qué? Entonces lo que vamos a hacer es buscar en la Biblia qué es viento, lo que no nos da la explicación en un libro, en otro libro aparece qué es. Entonces, para poder entender qué es de qué está hablando, digamos, el verso 2, tenemos que saber qué es viento y qué es el mar o qué es la gran mar. Entonces, busquen en sus Biblias el libro de Jeremías, pero sin perder Daniel, para saber qué cosa es vientos. En el libro de Jeremías 4, Jeremías 4, a ver si me la ayuda hermana ahí. Aquí, porfa. Jeremías 4, y vamos a leer el verso 11. ¿Para qué? Vamos a saber qué cosa es viento, y luego vamos a ver qué cosa es el gran mar, y luego cuáles son las bestias que dice. La misma Biblia es su propio intérprete. No vamos a inventar nada. Jeremías 4, el verso 11. El 11. 4, 11. Muy bien, dice ahí. Jeremías 4, 11 dice. En aquel tiempo se dirá a este pueblo, a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojos. Muy bien, vamos a parar ahí. ¿De qué está hablando aquí? Es una profecía que está hablando de guerras. Dice ahí sus carros como torbellinos más ligeros que sus caballos. Entonces, ¿qué es vientos? Es guerras, peleas, batallas. A eso se está refiriendo la profecía. Entonces, lo que no explica un libro, lo explica el otro. Entonces, ahora ya sabemos que vientos es guerra, batalla, bueno, todo tiene que ver con pelea. Vientos. Muy bien. Entonces, como les dije, sin perder Daniel, entonces ahora, ¿qué dice de que Daniel miró de los 4 vientos que peleaban? Dice el gran mar. Entonces tenemos que saber qué cosa es mar en profecía o aguas. Apocalipsis 17, 15, sin perder Daniel. El último libro, Apocalipsis, el último. El Apocalipsis 7, el número 7.
el número 7 más grande, este. Y va a buscar el número, perdón, Apocalipsis 17. 17 y va a buscar el número 15. Muy bien. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 15? Me dijo también, las aguas, lo tiene, ok, dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué cosa es aguas? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿de qué está hablando Daniel? Ahora retrocedan al Daniel 7, el verso. La guerra entre todos los pueblos. Muy bien, excelente. No vamos a inventar nada, aquí todo está todo en la Biblia. Entonces dice Daniel 7, el 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche, he aquí de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué está mirando Daniel? De todo el mundo van a venir guerras y todos, y están combatiendo, digamos, entre muchas personas. Hay muchas, entonces, eso es la profecía. Ahora, muy bien, ¿qué es una bestia? Porque dice, ya sabemos que es vientos, ya sabemos que es aguas, ahora, ¿qué es bestia? Lo vimos en Daniel la vez pasada, bestia es Satanás. Bueno, Nos referimos a eso, se refiere a... Bueno, hay que ver, digamos, el contexto cuando se refiere a bestia o cuando dice el dragón, la serpiente antigua, hay que ver de qué se trata. Entonces, ahí mismo donde están, Daniel 7 y vámonos al verso 17. En este contexto, ¿qué es bestia? Vamos a ver. Daniel 7, el verso 17. Daniel capítulo 7, el verso 17. Ajá. Ahí nos va a decir y no vamos a inventar nada. ¿Qué dice Daniel 7, 17? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué son bestias? Pero yo creo, o sea, según lo que yo interpreto, son reyes pero del mal. Bueno. O sea, porque Okay. bestia, o sea, la palabra bestia en la Biblia también nos habla de algo malo, Sí. del poder negativo, del poder de Okay. Satanás. Entonces, y se refiere a reyes, yo lo veo como que son 4 reyes pero malos, pues, por decirlo así. Ok, bueno, no estamos hablando, digamos, de reyes literales de personas, sino de que, ¿qué nos está queriendo decir Daniel? Que dentro del pueblo del mundo se van a levantar, o sea, van a tener guerra, van a tener todo esto, y se van a levantar 4 poderes y van a pelear entre ellos. Entonces ahora sí ya podemos comprender Daniel capítulo 7, 1, 2 y el 3, ¿verdad? ¿O no? Vamos a leer el verso 3 y dice, ya sabemos que es viento, ya sabemos que es mar o las aguas y ya sabemos que es bestia. Entonces dice el verso 3, y 4 bestias grandes, o sea, 4 poderes grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. O sea, van a subir del mundo, del mar. La primera, o sea, la primera bestia, o sea, el primer poder, el primer rey, dice, era como león. No es león, era. O sea, se parece. Dice, era como león y tenía alas de águila. ¿Han visto ustedes algún león con águila? Perdón, un león que tenga alas. No, solo en caricatura. Por eso dice era, o sea, lo más parecido. O sea, entonces dice que era como un león y tenía alas como de águila. Y sigue diciendo, yo estaba mirando que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso iniesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Muy bien,
Yo sé que ustedes, que los que están aquí, no han visto los otros capítulos que he explicado de Daniel, pero podríamos explicárselos después, porque en Daniel capítulo 2, Daniel interpreta un sueño al rey, que él ve una imagen, y cuando se refiere ahí a que el imperio de Babilonia, específicamente se está refiriendo que era como un león. O sea, y luego dice que tiene alas de águila. Cuando se refiere a la palabra alas de águila que aparece ahí en el contexto, entonces se está refiriendo a que tenía rapidez para conquistar diferentes pueblos. Y luego dice ahí, yo estaba mirando, dice que sus alas fueron arrancadas. Cuando sus alas fueron arrancadas a Babilonia, a este rey Nabucodonosor. Cuando al rey Nabucodonosor, Dios le permitió tener una enfermedad porque él era soberbio. Fue al campo y entonces el rey Nabucodonosor, luego después de ahí, él recobró su reinado, pero ya fue un hombre humilde y entregó su vida a Dios. Entonces en ese fue arrancada las alas de águila y dice, y le fue dado un corazón de hombre, no más soberbio, ya un corazón sensible, no corazón de piedra. Entonces se está refiriendo la primera bestia, Babilonia. Eso es. Y sigue diciendo el verso, ¿cuál estamos leyendo? Muy bien, el verso 5, ¿verdad? Dice, he aquí otra segunda bestia, leímos la primera, ahora vamos a la segunda, otra segunda bestia, semejante a un oso. Esta bestia se parece a un oso y dice, la cual se alzaba de un costado más que el otro. O sea, como que dice, este oso era como, así, tenía como medio raro, como rengo, vamos a decir. Dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Muy bien, se lo voy a hacer muy sencillo. ¿Quién es la segunda bestia de las 4 que ve Daniel? El oso. La vez pasada estuvimos hablando de los medos y los persas. Es el único imperio que derrotó a Babilonia. La segunda bestia es los medos y los persas. Y cuando dice ahí de que él se alzaba, este oso se alzaba más de un costado que del otro, es porque Persia era más fuerte que el otro. Por eso dice de que está más, un lado más alto que del otro un oso. Entonces por eso dice que está alzado. Ahora dice ahí que este oso tiene 3 costillas en sus dientes. Que esto se está refiriendo a 3 conquistas que hizo Medo y Persia: Libia, Egipto y Babilonia. Esas son las 3 costillas que tiene el oso en su boca. Y luego sigue diciendo Daniel 7, el verso 6. Después de esto, o sea, después de esta bestia, dice, después de esto miré y he aquí otra. Ya sería la tercera, ¿no? Otra semejante a un leopardo. Ahora, esta bestia se parece a un leopardo. Ya tenemos la de león, el oso, y ahora viene esta, es un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. En Babilonia tenía 2 alas, y ahora este tiene 4 alas en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Muy bien, la pregunta sería, ¿qué imperio derrotó a los medos y los persas? Esa, digamos, sería la pregunta. Y el único imperio que dominó y conquistó a los medos y los persas en el año 331, en una batalla que se llamó la batalla de Arbela, fue Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Además muy estudiado, su padre lo educó muy bien con este personaje llamado Aristóteles, creo que se llama, muy educado. ¿Y quiénes son ellos? Eran Grecia. Tenemos Babilonia, Medo-Persia, y ahora la tercera bestia es Grecia, el imperio de Grecia. Alejandro Magno era un muchacho, un joven de 25 años de edad. Y es a los 30 años que Alejandro Magno muere borracho. Entonces, cuando
cuando Alejandro Magno muere, borracho, porque él conquistaba a todo el mundo, pero no pudo controlar el alcohol y ya debido a eso murió. Entonces Alejandro Magno tiene un hijito, un niño, un bebé, pero lógicamente no se puede poner a reinar a un bebé. Entonces él tiene un hermanastro y el hermanastro pues no podía reinar y al final pues lo apartaron. Entonces Alejandro Magno tuvo, el imperio de Grecia tuvo 4 generales, que era Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Por eso dice ahí el verso 6, que dice que esta bestia tiene 4 cabezas. El imperio de Grecia fue dividido en 4. Cada uno de estos generales de Alejandro Magno se ubicaron en diferentes lugares de Grecia y entonces el imperio fue dividido hasta que perdieron fuerza y luego fue conquistado por otro imperio. Entonces sigue diciendo el verso 7. Estamos en la tercera, ¿verdad? Dice Daniel 7, 7. Después de esto, o sea, después de pasar todas estas cosas de la tercera bestia, dice, después de esto miraba yo en mis visiones, en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Muy bien, ¿qué imperio conquista a Grecia? Y pues no existe ningún otro imperio que haya conquistado a Grecia y fue el imperio romano. Roma imperial conquista Grecia y los derrota. No más Grecia, ya Babilonia quedó en la historia, los medos y los persas también, aunque hoy en día existen, pero no son un imperio. Y bueno, existe persa, los persas, descendientes persas, se llaman los persas. Ok, entonces luego conquista Roma imperial. Ellos derrotaron a Grecia en una batalla que se llama la batalla de Pigna y entonces se convierte en Roma imperial. ¿Por qué dice de que esta bestia dice de que era feroz, devoraba, desmenuzaba y las obras? O sea, esta bestia era más fuerte que las otras 3 y dice que era una bestia grande y terrible y dice que tenía 10 cuernos. La pregunta sería la siguiente, ¿por qué dice de que es una bestia feroz, en gran manera fuerte, terrible y que tiene dientes de hierro? ¿Por qué? Recordemos, en este cuarto imperio nació Jesús y todos los apóstoles. En el imperio romano nace Jesús y crucifican a Jesús. En el imperio romano nacen los discípulos y matan a todos los discípulos. Cuando inauguraron el Coliseo romano, murieron más de 1 millón de cristianos porque le soltaban bestias ahí en el Coliseo romano, que el Coliseo romano fue construido por judíos, pero judíos esclavos que los tenía Roma. ¿Por qué? Porque Roma los dominaba, Roma los tenía subyugados a todos, los tenía como esclavos. Entonces por eso es de que algunos judíos no creen de que haya venido el Mesías, porque ellos creían de que venía el Mesías que ellos esperaban, venía a liberarlos del imperio romano que los subyugaba, pero no. Jesús vino a librarlos del pecado, de la muerte, pero no a liberarlos de un imperio. Por ejemplo, ¿quién mató a Juan el Bautista? Si quieren pueden buscarlo, eso está en Mateo 14, el verso 1. Mateo capítulo 14, el verso 1. Este capítulo de Daniel 7 lo vamos a dividir en 2. ¿Por qué? Porque es muy largo y tenemos que ver parte de historia y saber de qué nos está hablando. Mateo 14, verso 1, 2 y 3. MT. Por aquí está. 14, 13. Mateo 14 y dice el verso 1. A ver si alguien me lo lee, porfa. Es del 1 al 3.
En aquel tiempo, Herodes, el Ujú. tetrarca, oyó a la fama de Jesús Herodes. y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, Ujú. mujer de Felipe, su hermano. Hasta ahí está bien si quiere. ¿Y qué dice el verso 10? Ahí donde está solo más abajo. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Muy bien. ¿Quién dice ahí el emperador? Herodes. Herodes, ¿Emperador qué? romano. Romano. Muy bien. ¿Quién ordenó, o sea, quién tenía, digamos, en manos de quién murió Jesús? ¿Qué emperador, qué gobernador estaba? Lucas 23. ¿Qué dice Lucas 23? Aquí donde estaba solo le da. Lucas 23, 2, 3, hasta el 23. Lucas 23. ¿Y qué dice el verso 1? Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Ajá. Muy bien. ¿Quién es el gobernador? Pilato. ¿Gobernador qué? Romano. Romano. Ustedes pueden leer todo el capítulo y habla Pilato como gobernador y es gobernador romano. Y por ejemplo, ¿quién mató a Pablo, al apóstol Pablo, en el año más o menos 67, en segunda de Timoteo, ahí relata su muerte y fue Nerón, gobernador romano? Cuando Juan, el escritor de Apocalipsis, está expatriado, lo mandaron a la isla de Patmos en el año 96. ¿Quién lo mandó para allá? Lo mandó a Domiciano, emperador romano. Entonces, cuando en Daniel dice, era una bestia grande, fuerte y terrible que devoraba y desvenenó. ¿Por qué? Porque ahí murieron todos los apóstoles, murieron y nacieron y Jesús y lo crucificaron dentro de ese imperio. Entonces Jesús viene en el cuarto imperio y muere. Entonces, luego sigue diciendo de que esa bestia, ahí donde está en Daniel 7, y al final del verso 7 dice que tenía 10 cuernos. Muy bien. La historia nos dice, la Biblia nos dice por supuesto, nosotros podemos comprobar la Biblia con la historia. ¿Por qué? Muchas personas pueden negar la Biblia, decir que no es cierto, pero nadie puede negar la historia porque es algo de que pasó, que es real, nadie la puede borrar. Entonces, dice de que tenía 10 cuernos. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? En la actualidad sabemos de que no existe Roma imperial, pero Roma imperial dice la historia que fue dividida en 10. En 10 a 10 tribus. Ellos no pelearon ni nada, sino que esas 10 tribus bárbaros entraron a Roma imperial y como quien dice, entraron a sus propias bases y conquistaron adentro. Mataron al emperador y fue dividido y tal. O sea, ¿por qué? Porque los emperadores, digamos, eran muy libertinos y entonces estaban como descuidados. Entonces entraron 10 tribus y tomaron posesión cada uno de sus lugares y Roma imperial desaparece. Entonces se dividió en 10 tribus. ¿Cuáles fueron esas 10 tribus? Álamos, francos, burgundios, suevos, visigodos, anglosajones, lombardos, ostrogodos, visigodos y vándalos. La pregunta, bueno, hoy sería, ustedes me dicen, ¿y por qué no están? Bueno, sí están, solo que están con diferentes nombres. Eran tribus, ahora se llaman de diferente manera, que ahora son países y todos los conocemos. Pero bueno, sigue diciendo Daniel el verso 8, capítulo 7, verso 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros.
y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien, para que nazca este cuerno pequeño, de los 10 tiene que derrotar a 3 cuernos para que pueda nacer. O sea, de los 10, de las 10 tribus que entraron a Roma Imperial, este cuerno pequeño debía derrotar a 3. Y justamente así sucedió, pero lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a leer Daniel 7, el verso 24. Dice el verso 24. Y de los 10 cuernos, o sea, para que ustedes vean de que yo no me invento nada, y de los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de Roma imperial, dice, se levantarán 10 reyes. O sea, Roma debía de ser dividida en 10. Y luego sigue diciendo, y tras ellos, o sea, después de estos 10, tras ellos, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Muy bien, dice de que los 10 cuernos eran 10 reyes, como les estoy explicando que Roma se dividió en 10, y que de esos 10 iba a arrancar a 3 para que pudieran hacer este cuerno pequeño, pero dice de que este cuerno pequeño es diferente de los otros reyes. ¿Por qué? Los otros reyes, los imperios anteriores, no tenían boca ni ojo, eran mudos y ciegos. Pero este cuerno es el más pequeño de todos y es el más astuto de todos. ¿Por qué? Porque tiene ojos y tiene boca. Los ojos es sabiduría. ¿Y para qué le sirve esta boca? Dice ahí que el verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, ¿para qué le sirve la boca? Para blasfemar, para hablar palabras contra el Altísimo. Sabemos quién es el Altísimo. Y también es astuto, es inteligente. ¿Por qué? Es un poder maligno este cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque dice, y pensará en cambiar los tiempos, la cronología del tiempo. Este cuerno pequeño la cambió para que no sepas dónde estamos ubicados, en qué año estamos, en qué estamos parados, ni qué día estamos. Es astuto. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La pregunta sería, ¿qué ley debía de cambiar o qué ley cambió? Porque hasta hoy en día todos los cristianos decimos de que no existe la ley, no hay ley. Pero aquí me había profetizado de que un poder maligno se levantaría y dice que iba a cambiar la ley, la va a tergiversar. Y dice que también debía de tener el dominio o el poder, y dice tiempo y medio tiempo. O sea, es muy interesante de que el poder, el cuerno, el poder más chiquito, tiene bocas y tiene ojos, es más inteligente que todos los imperios los demás. Y además dice de que es un poder maligno. Entonces, yo aquí voy a parar con los de la red social y luego yo aquí me quedo con ustedes. A ver si ahí lo vamos a dejar.